Una de las primeras cosas que tienes que hacer si quieres convertirte en un buen jugador de GeoGuessr es aprender a reconocer cualquier paisaje. Por eso, para este vídeo he preparado una ficha con los diferentes paisajes que nos podemos encontrar cuando jugamos a GeoGuessr. Y una vez aprendamos a reconocerlas, el objetivo es asimilar en qué parte del planeta se encuentra cada tipo de paisaje, o por lo menos el lugar del planeta más probable. En MapMaking he creado este mapa para reconocer las regiones más probables donde nos vamos a encontrar estos paisajes. Pero primero pongámosle algo de color. Con estos mismos colores he creado la ficha que os he mostrado hace un momento. Y vamos a empezar con el bosque boreal. El bosque boreal lo podríamos definir por esa carretera que está lateralizada en su totalidad prácticamente por fila de árboles, tanto por un lado como por el otro. Pero si queremos ver en qué regiones nos podemos encontrar este tipo de paisaje de bosque boreal, pues vamos a chasquear los dedos otra vez. Y así nos queda en azul, como podéis ver en el mapa, todas las zonas donde es mucho más probable, o en las zonas donde deberíamos de pensar cuando nos aparece una ronda con este tipo de bosque, con este tipo de árboles a los lados de una carretera. Y como veis, suele suceder bastante más común en el norte del hemisferio. Es verdad que por alguna parte de Chile nos lo podríamos encontrar también, pero es mucho más común en el norte, como os voy a mostrar ahora. Empecemos por Estados Unidos y Canadá, en la parte oeste. Por supuesto en Alaska, que es la ubicación que estamos mostrando en este momento, nos encontramos este tipo de paisaje. Luego también por Yukon, por el norte de British Columbia, Alberta, Saskatchewan, toda esta zona de aquí a esta altitud. Quizás en la parte más sur de aquí no. Y luego en Ontario, también en la parte norte, nos vamos a encontrar este tipo de bosques habitualmente. Quizás también por esta zona, ya una vez llegamos a las grandes ciudades, pues es menos probable, ¿no? Suele estar por la parte de arriba. Y luego en Estados Unidos, pues por la parte noroeste, bastante común por esta zona. Ya si nos vamos un poquito más al sur y más al este, ya es mucho más difícil. Así que más o menos esta es la zona donde nos vamos a encontrar pues este tipo de carreteras con árboles a los lados, como podéis ver en la imagen. Luego también, pues por el norte de aquí de Europa, lo más típico y común cuando vemos un paisaje de estos es pensar si podemos estar en Noruega, en Suecia o en Finlandia, que se pueden parecer mucho según la época del año, el tipo de carretera y demás. Pero siempre hablamos, como veis, de este tipo de carreteras, ya sea de asfalto o de tierra, con esta fila de árboles. Y por supuesto en Rusia, Rusia es muy grande, aunque aquí tengo solamente 2 puntos marcados, por todas partes en Rusia te vas a encontrar filas de abedules y de pinos. Sí, así que es bastante común pensar también en Rusia cuando vemos este tipo de paisajes. Tu misión va a ser averiguar en cuál de estos países que estamos señalando puedes estar. Pero bueno, es una referencia para que, por ejemplo, no te vayas al centro de Europa o al sur de Australia, por ejemplo, que había otro tipo de árboles, otro tipo de paisajes. Y atención, eso no significa que no te los puedas encontrar en otras partes del mundo, como he dicho, en Chile o quizás en alguna otra parte de Europa. Lo que quiero decir es que cuando vemos un paisaje de estos, tenemos que pensar automáticamente en alguno de estos países porque es lo más probable, a no ser que tengas alguna pista o indicio de que se trata de un lugar diferente. Y esto va a ocurrir con todos los paisajes que vamos a ver en este vídeo, así que muy atento a ello. Ahora sí, vamos a por el siguiente. Un apéndice del bosque boreal puede ser el bosque boreal con árboles muy bajitos, y esto suele ocurrir cuando nos encontramos árboles que son muy delgaditos, muy finitos y como si estuvieran débiles. Este tipo de árboles nos lo vamos a encontrar en las zonas más al norte del planeta, contra más cerca del polo norte estemos, más nos lo vamos a encontrar, y también en el hemisferio sur, aunque lo cierto es que en el hemisferio sur, por lo menos dentro de la cobertura de Google, no encontramos este tipo de árboles, y os lo voy a mostrar. Si aquí teníamos la imagen de Alaska que hemos visto antes, ya aquí los árboles están un poquito más delgaduchos de lo que son normalmente en un bosque normal, por ejemplo, como el que hemos visto aquí en Vancouver, ¿no? Donde los árboles ya son un poquito más grandes, más altos, suelen ser algo finitos, pero son árboles grandes, ¿no? En Alaska ya denotábamos cierta amenorización del tamaño de los árboles, pero cuando yo me refiero a árboles bajitos, me refiero a estos de aquí. Cuando vemos este tipo de árboles que ya son muy bajitos, no crecen más de aquí, algunos más altos, más atrevidos, llegan hasta esta altura, pero se ven como son muy delgados, muy debiluchos, y es una sensación exagerada de lo delgaduchos que son en un bosque boreal. Como decía, esto ocurre en cualquier parte cerca del Polo Norte. No lo vamos a encontrar en Yukon, donde incluso aquí, por ejemplo, en este caso de aquí, no hay ningún tipo de árbol, son ya árboles muy pequeñitos, allí al fondo se ve algún árbol delgaducho, pero lo más normal también es que nos encontremos una zona sin vegetación. Nos venimos también en North Territory de Canadá,
pues exactamente lo mismo. En Quebec, cuando estamos muy alto, pues nos vamos a encontrar ese tipo de paisaje también. Y en Europa suele suceder ya en la parte más norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Nos vamos a encontrar este tipo de árboles, también arbustos, pero no vamos a encontrar ningún árbol alto. Si creemos que estamos en una zona con árboles muy bajitos, pero de repente vemos alguno al fondo que es alto, pues entonces empieza a sospechar de que no estás en una zona tan alta del planeta, ¿no? Aunque pueda causar esa sensación. Pero si ves alrededor y ves que no hay ninguno alto de verdad, pues entonces sospecha de que estás en una zona muy alta. También si nos movemos a la derecha, pues lo mismo, porque los árboles, por la condición física X, pues ya no crecen más altura de la que podemos ver en estas imágenes. Y en el polo sur no encontramos ningún ejemplo, porque da la casualidad de que en la parte más inferior que tenemos cobertura, que puede ser Chile o Argentina, ya lo que suele suceder es que no hay vegetación. Pasa de encontrarnos carriles con árboles normales, de un tamaño normal, a pasar a una zona donde apenas hay nada de vegetación. Así que cuando veas algún paisaje de este tipo, con árboles muy bajitos, piensa siempre en el hemisferio max norte. Y ahora vayamos al otro extremo, al desierto árido. Cuando pienso en un desierto árido, pienso en un lugar como este, un lugar que es de color seco, de color crema, de color amarillo, que puede estar compuesto por tierra o arena, pero en la que apenas hay nada de vegetación. A veces puede ser plano, a veces con montañas, eso no importa, pero la vegetación o el color verde no abundan. Y cuando me sale un paisaje como este, ¿dónde tengo que pensar? Bueno, por los países que principalmente voy a pensar en cuanto me salga una ronda así de seca y árida, van a ser el norte y el sur de Perú, que suelen tener este tipo de paisajes, el centro ya no. Luego Chile, toda la parte seca de Chile, nos vamos a encontrar paisajes áridos, a veces con montaña, como decía, a veces no, pero siempre áridos y secos. Otra zona donde nos vamos a encontrar este tipo de paisajes es Namibia. Casi todo Namibia tiene paisajes donde no existe la vegetación, excepto en algunos puntos del país. Casi todo el paisaje lo vas a ver de esta manera. Y un confusor muy grande con Namibia suele ser Omán. Omán también casi todo el país es árido, la parte del sur, toda la parte del sur del país es muy plana y árida como ves en pantalla, y luego la parte del norte suele tener montañas rocosas, pero también muy seco y árido, apenas hay vegetación. Y por supuesto, tanto en Dubái como en Qatar nos vamos a encontrar en muchas partes del país este tipo de ambientes con arena o tierra seca. Como veis aquí también tenemos un poquito de vegetación. En Qatar también nos podemos encontrar algo de vegetación o desiertos que sean simplemente sin nada de vegetación. Son países muy típicos con este tipo de paisajes. Y también en el sur de Israel y Jordania también nos vamos a encontrar este tipo de paisajes. Un lugar donde también es muy frecuente encontrarnos este tipo de paisajes es Mongolia. Como veis, todos ellos son secos, áridos, a veces planos, a veces montañosos, pero todos ellos tienen esto en común. Y aunque Australia es un país que se reconoce por su aridez y por su sequedad, lo que nos va a decir que estamos en Australia va a ser otro tipo de paisajes que luego vamos a ver. Y cuando nos encontramos con montañas rocosas y nevadas, ¿cuáles son los principales países en los que tenemos que pensar? Te los muestro. Hay varios puntos en los que voy a pensar. Primero voy a pensar en el oeste de Canadá y Estados Unidos. Como podéis ver en estas imágenes, nos vamos a encontrar siempre montañas muy altas, rocosas y nevadas. También por la parte central de Europa, toda la cordillera que une Italia, Francia, Suiza, Austria, toda esta parte de aquí, todas ellas tienen unos paisajes espectaculares de montañas muy altas, a veces rocosas, a veces también con vegetación, pero siempre nevadas y con esta especie de vibe de mucha altitud, ¿no? También veis aquí un poquito de Austria, que también suele ser muy parecido a Suiza, a Eslovenia también un poquito, la parte que le junta. Y luego en el norte de Europa, el país donde vamos a pensar, si pensamos que estamos en la parte norte de Europa, va a ser en Noruega, porque Noruega, toda su cordillera, toda su parte central, tiene este tipo de fiordos, de paisajes, donde vamos a encontrar, a veces con vegetación y a veces sin nada de vegetación, montañas muy altas y con mucha nieve. Otro candidato, si creemos que estamos en Rusia, es la parte más sur de Rusia pegado a Georgia. Aquí nos vamos a encontrar una gran cantidad de montañas muy rocosas y muy nevadas. Y otro, por supuesto, es nuestro amigo Kirguistán. En Kirguistán nos vamos a encontrar muchas veces en muchas partes del país este tipo de cordilleras. Que a lo mejor si hago zoom podéis comprobar aquí que todas estas partes nevadas que se ven blanquitas son cordilleras de montañas altas, grandes y con mucha nieve.
Y si nos vamos al hemisferio sur, solamente hay 2 puntos del mapa de regiones del mundo donde nos vamos a encontrar este tipo de montañas, que es toda la cordillera de los Andes. Así que tanto en Argentina como en Chile nos vamos a encontrar así montañas nevadas rocosas. Desde Argentina, la mayoría de las veces la veremos al oeste, y cuando nos encontremos en Chile, pues normalmente nos la encontraremos al este. Y el otro lugar del hemisferio sur es Nueva Zelanda. Casi toda la isla sur del país tiene montañas así de rocosas. Mirad qué paisaje más bonito. Y en algunos puntos también de la isla norte nos vamos a encontrar este tipo de montañas. Y atención, porque el siguiente paisaje es muy exclusivo de algunos pequeños puntos del planeta. De hecho, solamente tengo 3 sitios para recomendarte cuando veas montañas que tengan una especie de corte horizontal, que te voy a mostrar ahora, que suelen ser muy verdes y muy pero que muy reconocibles. Y estoy hablando de montañas que nos podemos encontrar muy típicamente en Islandia y en Islas Feroe. ¿Veis que tienen como una marca horizontal del paso del tiempo, de fenómenos naturales del paso del tiempo? Pero esto es bastante más exagerado en Islas Feroe, lo que nos hace una buena forma de poder reconocer o diferenciar una isla de la otra. Es que Feroe lo suele tener más exagerado y en casi todas sus montañas tener el mismo patrón. Y aunque el paisaje sea diferente, nos vamos a encontrar este tipo de montañas también en Lesoto. Lesoto tiene este tipo de montañas que son preciosas, la verdad. Lo que pasa que en vez de mezclarse con nieve y un ambiente frío, nos lo vamos a encontrar con un poquito más de tierra roja, y las rocas expuestas pues serán de ese color rojizo, que también será una gran manera de reconocer o diferenciar este tipo de montañas respecto a las otras. Y realmente, aunque te puedes encontrar cosas parecidas en otras partes del mundo, cuando veas este tipo de montañas tienes que pensar en uno de estos 3 países, ya que son montañas únicas y en cuanto las veas 2 o 3 veces vas a poder reconocerlas al instante y saber en cuál de esos 3 países estás. Y pasemos ahora al Mediterráneo, que el cual tiene un clima y una vibe bastante especial, bastante mediterránea, y se conoce como tal. Cuando vemos un paisaje mediterráneo, ¿qué significa? Pues ver olivos, arbustos verdes, mucho contraste entre verde y tierra, algunas veces montañas medio rocosas o rocas expuestas, piedras en el camino, como podéis ver, muchas veces el suelo blanquecino y en algunas otras ocasiones también alguna piedra, roca o tierra roja. Muchísimas veces también veremos mar, lo que va a contrastar con ese verde, y el tipo también de casas que suelen ser de color blanco, color tierra, color pastel. Todo esto nos da un aire a Mediterráneo. Quizás sea uno de los paisajes más difíciles de explicar si lo quiero describir en un texto. Sin embargo, cuando lo veas varias veces ya lo vas a poder reconocer si es que no estás familiarizado con este tipo de ambientes. Por supuesto, el paisaje mediterráneo nos lo vamos a encontrar en todo el mar Mediterráneo, incluso en el Líbano, en Israel, en Túnez en la parte norte suele ser más mediterránea y la parte sur suele ser un poco peculiar, aunque sigue siendo mediterránea. Así que si nos venimos a ver otras muestras, como en Italia, por ejemplo, algo típico del Mediterráneo, de España, bueno, y de todo el Mediterráneo, son los olivos, plantaciones de este tipo de árboles que nos vamos a encontrar de una forma bien, a veces plantada de forma ordenada, a veces más desordenada, pero es un indicio irrefutable de que nos encontramos en el Mediterráneo. Como veis aquí ya la tierra nos la podemos encontrar un poco más rojiza, eso dependerá un poco del lugar, de la región del país y demás, pero ya os digo que el Mediterráneo tanto te puedes encontrar la tierra blanquecina como la tierra rojiza, pero siempre con este tipo de paisajes. Los muros de piedra también son bastante típicos en el Mediterráneo, es un buen indicador. Y si nos vamos a Grecia, pues también nos vamos a encontrar el mismo tipo de paisaje. Aquí podemos ver ya la roca rojiza, pero fijaros mezclado con una tierra, un asfalto que está blanquecino. Bueno, de hecho, aquí nos podemos encontrar piedrecitas, algunas blancas, algunas rojas, y se entremezclan entre sí, lo que también nos da ese indicador de Mediterráneo. Algo muy parecido nos podemos encontrar también en Turquía y, como os decía, en Israel y ese tipo de lugares. Todos los paisajes de costa, la parte costera del Mediterráneo, tiene un aire bastante similar. Y ahora nos vamos al Polo Norte. Y digo el Polo Norte porque el Polo Sur nunca os va a salir en GeoGuessr. Siempre cuando os encontréis un paisaje así de desolado, pero con nieve, muchas veces plano, otras veces no tanto, pero un lugar que vosotros veis donde decís, aparte de que hay nieve, es un lugar donde tú no podrías vivir. Es un lugar que te daría miedo estar ahí pasándote una semana o 4 o 5 días. Si ves un sitio así, muchas veces mojado con tierra oscura de la nieve que ha caído y ha embarrado todo, ese tipo de lugares se encuentran en la parte más norte del planeta. Por supuesto, no vais a encontrar vegetación alguna, o en alguna escasa ocasión veréis algún tipo de arbustito, pero nada más.
¿Y dónde encontramos un paisaje como este? Bueno, pues como veis, lo podemos encontrar en la parte más alta de Alaska, en la parte más alta de Canadá, en todas estas zonas hay muy poquita cobertura, vamos a poner la sensibilidad fuerte de las zonas con cobertura, un poquito por ahí, luego en Groenlandia, que ahora os mostraré, pero en la parte de Canadá existen algunos puntos con cobertura, aunque es bastante difícil que os salga en una ronda. Si os sale, podría ser esa zona de Canadá, o mucho más comúnmente en Groenlandia. En Groenlandia sí existe bastantes puntos con cobertura, como podéis ver, y si os salga alguna ronda como esta, normalmente con el coche de Google suele ser una moto, un quad, a veces una furgoneta, otras veces un paseante que va en una moto de esquí, ¿vale? Este tipo de lugares que suelen tener este tipo de coberturas especiales, pues son las que nos van a indicar que nos podemos encontrar seguramente en Groenlandia y en alguna ocasión podría ser que fuera el norte de Canadá. Y seguro que ya te has encontrado un montón de rondas jugando a GeoGuessr que tengan la tierra muy roja o el asfalto muy rojo. ¿Cuáles son los lugares o países en los que voy a pensar cuando me encuentre este tipo de paisajes? En mayor medida la tierra roja de este estilo nos la vamos a encontrar en la mitad sur del planeta, desde la línea del Ecuador hacia abajo. En todos estos países que ahora os mostraré con más detalle, nos podemos encontrar con mucha más probabilidad este tipo de paisajes. Por supuesto que existen en algunas partes del hemisferio norte. Lo que pasa que no hay países en el hemisferio norte en el que cuando tú veas una ronda de tierra roja pienses automáticamente en él. Y además serán zonas muy concretas de Estados Unidos o, como hemos visto antes, algunas partes del Mediterráneo, algunas partes de Japón, donde nos vamos a encontrar tierra roja. Pero no nos vamos a encontrar paisajes como el que estamos viendo aquí de Paraguay, donde toda la tierra, tanto del asfalto central como de los laterales, tiene un tono rojizo muy muy fuerte. Cuando nos encontramos este tipo de paisajes, pues vamos a pensar en Paraguay, vamos a pensar sobre todo en Brasil, con este verde mezclado. Paraguay y Brasil se pueden parecer muchísimo, son prácticamente iguales. A veces la tierra puede cambiar un poco de tono, pero siempre va a ser de este tono rojizo. Otro lugar típico en el que vamos a pensar o vamos a barajar dentro de nuestras posibilidades va a ser Kenia, Ruanda y Uganda, que también son muy parecidos entre sí, y con este aire tropical y esta tierra roja, pues nos va a demarcar este tipo de posibilidades. Y en Sudáfrica, aunque no en todo el país, en la parte norte sobre todo es donde nos vamos a encontrar también esta tierra así de rojiza. Como veis, aquí tenemos el asfalto negro, donde se ve bien, pero a los laterales podemos ver que todo está bastante árido, seco y con un color muy muy rojizo. Y por supuesto, el otro país emblemáticamente de tierra roja va a ser Australia. Si quitamos casi toda la parte derecha de Australia, que suele ser más verde, aunque también tiene en muchas ocasiones tierra roja, donde tenemos que pensar cuando lleguemos a Australia, si creemos que estamos en Australia y vemos tierra roja, va a ser en los 2/3 del oeste, ¿de acuerdo? Desde el centro, toda la parte central tiene una tierra muy muy roja, pero sobre todo donde más tierra roja hay o donde más rojiza es en Wa. Aquí nos vamos a encontrar campos extensos de tierra, asfaltos de tierra, asfalto de tierra no, carreteras de tierra, con una tierra siempre muy pero que muy rojiza. Y luego la zona de Tailandia, Camboya y demás, toda esta zona de aquí, esta es el ejemplo que tengo aquí es de Camboya, pero tanto Camboya como Tailandia nos vamos a encontrar muchísimo también este tipo de paisajes con este contraste entre verde y tierra roja. Y el siguiente es muy intuitivo, es el ambiente tropical. Cuando vemos un paisaje tropical, solamente podemos estar en una zona del planeta, en la línea ecuatorial. Por lo tanto, si vemos un paisaje con muchísima cantidad de palmeras, con una vegetación de arbustos medio alta a los lados de la carretera, bueno, el paisaje tropical creo que todo el mundo sabe cómo distinguirlo, sabe cómo es y sé que tú también, así que lo único que tienes que saber es que por toda la línea del Ecuador, como puedes ver en este mapa, nos vamos a encontrar siempre un ambiente tropical, pero no tiene que estar muy pegado al Ecuador, o sea, toda la parte de aquí del sur y la parte del norte, como puede ser Centroamérica, nos podemos encontrar un ambiente tropical. Solamente para dar algunos ejemplos, he delineado la parte más ecuatorial para mostraros el tipo de vegetación que nos podemos encontrar. Contra más cerca del Ecuador, pues más este tipo de palmeras, palmeras de aceite, este tipo de vegetación que parece sobresalir de la carretera, ¿no? Que parece que nos va a engullir. Pues esto no lo vamos a encontrar siempre en Nigeria, en Ghana, en Kenia. Aquí podemos ver un poquito de Kenia. Abundan muchísimo las palmeras, son lugares donde existen un montón de palmeras y un montón de tipos y un montón de estilos de palmeras, pero sobre todo una gran cantidad. Y luego también, por supuesto, pues por Malasia, Singapur, también fijaros qué cantidad de palmeras hay.
Aquí están las plantaciones más grandes de palmera de aceite, así que cuando veáis muchas palmeras de aceite, siempre podéis venir a esta zona de aquí. Y Filipinas, como curiosidad, es el país que más especies diferentes tiene de palmeras, así que cuando veis muchas palmeras y de muchos tipos, una gran posibilidad, entre otras pistas por supuesto, puede ser que estéis en Filipinas. Y por último nos quedan los paisajes con praderas muy planas. Cuando nos encontramos un paisaje como esto, es una información más genérica porque no nos va a determinar lugares muy concretos, ya que la pradera plana nos la podemos encontrar prácticamente en cualquier país. Sí te voy a decir cuáles son las regiones más probables y aún así es una información bastante interesante. Como veis en el mapa, nos la podemos encontrar en cualquier parte del mundo, pero por ejemplo en el continente norcanadiense, vamos a llamarlo así, cuando veamos este tipo de paisajes pero que muy planos y con praderas verdes, nos vamos a encontrar casi con total seguridad en la parte central, donde veis las marcas haciendo un círculo, pues Dakota también aquí que no está marcado, pero toda esta zona de aquí, de Illinois, Wisconsin, la parte sur de Saskatchewan y Manitoba, también en la parte sur de Alberta. O sea, si hacemos un círculo con todos estos pines, más o menos es la zona más probable cuando te encuentres un paisaje como este. Luego en Sudamérica, aunque cualquier país puede tener praderas verdes, donde más nos las vamos a encontrar va a ser en todo Uruguay, ya que es un país bastante plano, y toda la parte de Buenos Aires, de La Pampa, toda esta zona con praderas y cultivos o zonas verdes pero que muy planas, esta es la zona más probable. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en Europa. A ver, vuelvo a repetir lo mismo, perdón que sea tan repetitivo, en cualquier país te lo puedes encontrar, pero hay países que se definen muy bien por ser muy planos, como por ejemplo el caso de Polonia. En casi todo Polonia te puedes encontrar paisajes súper planos. Dinamarca es otro gran ejemplo. Aquí te puedes encontrar siempre paisajes pero que muy planos, muy verdes y muy praderosos. El sur de Suecia también es bastante plano, los bálticos suelen ser bastante planos todos ellos. Países Bajos también es un país emblemático por ser plano, verde y así de bonito. Y muchas zonas de Irlanda e Inglaterra también suelen ser planas, aunque también la mitad de las veces nos vamos a encontrar ondulaciones. Así que son los países, digamos, que si no sabemos con total seguridad en cuál estamos, lo más recomendable siempre es ir a esta zona de aquí. Alemania también tiene muchas colinas, pero suele tener también, en la parte más noreste, suele tener estas zonas planas. Y Hungría, la mitad del país suele ser súper plano. En algunas ocasiones nos encontraremos colinas, pero también suele ser súper plano. Por supuesto, Ucrania y Rusia también tienen muchas zonas que son así de planas y así de verdosas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Pues que si hacemos un mapa mental, por esta zona central es donde nos vamos a encontrar esas praderas que ya os digo, para que entren en esta condición de pradera plana tiene que ser como un plato, súper plana. Por otra parte, aquí en la India, en la parte de las praderas, Uttar Pradesh, Bihar y aquí en Madhya Pradesh, también nos vamos a encontrar zonas planas y verdosas. Y Australia, en la parte sureste y en la parte un poquito también por Queensland, nos vamos a encontrar muchas veces praderas verdes. Esto sí, mezclado por supuesto con su tierra rojiza, pero praderas muy planas al fin y al cabo. Ya está aquí el recopilatorio de todos estos paisajes. Ahora te voy a mandar una tarea para la casa. ¿Qué vas a hacer? Con esta infografía que te he dejado, lo que te voy a recomendar es que cojas un mapa rural, uno que te voy a dejar en descripción si quieres, para que no tengas que buscar uno, y jugando en la modalidad No Move, puedas observar en qué tipo de paisaje te encuentras. Utilices como chuletilla en la infografía que te he mandado, intentes investigar en cuáles de estos países puedas estar y a ver si puedes adivinar con mayor frecuencia una zona correcta. No importa si fallas el país, lo importante es que le des a una zona del mundo que sea coherente con lo que hemos explicado en este mapa. Y por supuesto, no te asustes si de repente te sale un paisaje como estos en un lugar que no hemos descrito, porque como he dicho al principio en mitad del vídeo y te lo digo ahora, este tipo de paisajes te lo puedes encontrar en muchas partes del mundo. Lo que hemos señalado es que cuando me encuentro una ronda de algún estilo con un paisaje determinado, cuáles son las zonas que automáticamente tengo que pensar. Y a partir de ahí empiezo a descartar países y esa es un poco la línea de pensamiento que yo hago cuando me encuentro en un sitio desolado sin ningún otro tipo de información o infraestructura que me pueda decir o regalar el país. Vamos a hacer un ejemplo con el mapa A Rural World, uno de los mapas más difíciles para jugar en GeoGuessr, que además está creado por el único representante español que ha podido participar en una World Cup de GeoGuessr. Por supuesto, en este mapa nos vamos a encontrar únicamente con sitios muy rurales donde apenas hay ningún tipo de información e infraestructura. Bueno, aquí tenemos una casa, pero veréis que no veremos postes eléctricos, volardos, prácticamente no veremos nada. Y aunque justo la ronda que nos ha salido no nos da ningún tipo de ejemplo de los que hemos visto de paisajes, podemos intentar jugarla rápido hasta que nos salga una. Esto más o menos tiene que ser por aquí. Vamos a la siguiente.
Bueno, mira, aquí tenemos ya un paisaje de bosque boreal. Tenemos una carretera con una fila entera de árboles, de pinos además. O sea que eso es el típico ejemplo que hemos puesto. Si nos venimos al paisaje, al bosque boreal, nos venimos a la ficha, vemos aquí en bosque boreal, vamos a observar en todo el hemisferio norte los puntitos azules del bosque boreal donde nos lo podemos encontrar. Y así simplemente lo utilizamos como chuleta. Sabemos que tenemos que estar en esa zona, más o menos. Vamos a comprobar primero, por supuesto, que estemos en el hemisferio norte. Miramos al sol. Está en el hemisferio sur el sol, o sea, en el hemisferio sur no, está hacia el sur, por lo tanto nosotros nos encontramos en el hemisferio norte. Ahora sí, una vez sabemos que estamos en el hemisferio norte, vamos a buscar algún tipo de infraestructura, vamos a intentar adivinar primero el continente. Ya sea por el coche, que podemos ver aquí el frontal, que conducimos por la derecha, vemos unas montañas muy pero que muy grandes, así que ya tengo dos sospechosos. Quizá me esté equivocando. Este tipo de carteles no me parecen estadounidenses ni canadienses, así que aquí tengo dos posibilidades. O estamos en Austria, o Eslovenia, o algo así, tal vez en un Italia, que no creo que sea el caso, o nos podemos encontrar en Noruega. Este tipo de montañas, ya con la experiencia lo vas a ir cogiendo, no suelen ser las de Noruega, aunque puede haberlas muy parecidas, pero a mí me da de que no lo son. Así que yo apostaría también por el tipo de carretera, es muy centroeuropea. Eso te vas a ir dando cuenta mientras juegues, no te preocupes. Tenemos Small Cam o Low Cam, porque en el caso de que fuera Low Cam, ahora son confundibles y difíciles a veces de diferenciar. Si fuera la Low Cam solo podríamos estar en Suiza, y si fuera Small Cam podríamos estar en este momento, estamos en mayo de 2026, porque esto está cambiando, nos vamos a encontrar en Italia, Francia, en Austria también me parece que ya hay Small Cam, en este tipo de sitios. Así que yo creo que estamos en una zona de estas. Simplemente vamos a darle al medio, vamos a darle a Suiza, ya que este tipo de frontal, aunque no es el azul, no suele ser el de Suiza, podría llegar a ser. Así que, mira, me voy a cambiar de país, me voy a ir a Italia. Puede ser Francia, ¿eh? Pero me voy a cambiar de país. Vamos a ver si por lo menos hemos acertado la zona. Y efectivamente al final era Suiza, era la Low Cam, o no sé si es una nueva Small Cam que hay en Suiza, lo desconozco la verdad, pero está bien porque hemos acertado la zona. Y ya con esto, oye, un aplauso para vosotros, para mí y para todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Nos hacemos otra, venga, antes de terminar. Esta creo que nos puede valer. Vamos a ver, que me cargue. Sí, mira, tenemos praderas, Aquí se ven praderas, hombre, no vemos el 360 completo porque estamos rodeados de arbustos. Sí, pero lo bueno es que estamos en el hemisferio sur, el sol está al norte, estamos en el hemisferio sur. Y si recordáis, las praderas muy planas de color verde en el hemisferio sur no son muy habituales. Tenemos un poquito en Australia y en Argentina y Uruguay. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, pues la buena noticia es que podemos determinar que estamos conduciendo por la derecha. Tenemos un coche negro y en el hemisferio sur coche negro solamente nos podemos encontrar en Argentina o Uruguay. Ni en Sudáfrica ni en Australia nos podemos encontrar con este tipo de coche negro. Así que, sabiendo que estamos en el hemisferio sur, que tenemos praderas, una opción muy lógica sería ir a esta parte del planeta. ¿Qué tal? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Será o no será esta zona? Vamos a darle. Y efectivamente hemos clavado nuestra guess. Era Uruguay. Bueno, eso no es importante. Lo importante es que estamos en la zona en la que habíamos pensado. Hemos hecho una muy buena guess solamente descubriendo cómo era el landscape, cómo eran las vibes del sitio, el sol, hemos ayudado un poquito, el color del coche, con otro tipo de pistas, ya podemos saber a lo mejor o determinar en un rango muy concreto en qué zona del planeta estamos, incluso en qué país nos podemos encontrar si vemos otro tipo de infraestructuras y detalles. Así que tómate esto como un modo de práctica para entrenar al ojo y para ir pillándole la vibe al juego. Esto es todo, amigos, espero que hayas aprendido un poquito más, que hayas podido ordenar mentalmente un poquito dónde nos podemos encontrar cada tipo de paisaje, pero sobre todo que lo hayas disfrutado. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.